Casa de nuestro Dios, y voy a invitarlos a que abran sus Biblias en la lectura que tuvimos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25 hasta el versículo 27. Y voy a leerlos, ustedes me siguen con la vista. Dice la palabra de Dios así: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder entender esta pequeña porción de su palabra. Padre Santo, te doy las muchas gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que nos permites estar aquí reunidos en tu casa de oración. Gracias, Padre Santo, por tu amor, tu misericordia, por la salvación y el perdón de nuestros pecados que nos ha regalado, Padre mío. Te damos muchas gracias porque sin merecerlo, usted ha tenido misericordia para ayudarnos, para bendecirnos y llamarnos para la gloria de su nombre. Te damos las muchas gracias por ello. Gracias por mis hermanos que están aquí reunidos. Te pidemos, Padre Santo, pues que los bendigas y que los ayudes para que podamos juntos aprender de tu palabra, de esta enseñanza que tienes para con nosotros en este día, en esta noche. En el precioso nombre de su Hijo Jesucristo, te pedimos que nos perdone nuestros pecados y nos ayude para poder entender su palabra en este día. Haga, Señor, su voluntad. Todo esto se lo pedimos. Le damos las muchas gracias en el precioso nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bien, el tema de esta tarde-noche, le puse por nombre: viviendo bajo la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, la Biblia dice que esta persona ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura en Cristo. Es nacido también bajo la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta persona comienza una nueva comunión con Cristo, una nueva relación con Cristo espiritualmente. Y en estos versículos vamos a ver qué es lo que nos está enseñando aquí el apóstol de Juan. Una de las cosas que tenemos que también entender acerca del libro de Juan es que este libro está dirigidamente, especialmente a la familia de Dios, a los hijos de Dios. Si vemos este libro del apóstol de Juan, no empieza como las otras epístolas de Pedro y de Pablo. Está hablando, las otras epístolas se refieren a la iglesia. Pero aquí en esta epístola está dirigidamente y directamente a los hijos de Dios. Y vamos a ver el primer versículo. Vemos que Dios ofrece vida eterna. Versículo 25 dice: y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. La única vida eterna que Dios ofrece es la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Si vemos en un versículo, vamos a ver vemos en Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Vemos aquí, hermanos, que en el Señor Jesucristo encontramos la vida eterna. También Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta vida eterna es un regalo de Dios, es una promesa de Dios, como dice aquí el versículo 25. Esta vida eterna no se pierde. Si pudiera perderla mañana o pasado mañana o el año que entra, entonces no sería vida eterna. Pero debemos de saber, hermanos, que Dios cumple todas sus promesas. Todo lo que Dios Él ha dicho y está escrito en su palabra, todo se cumple. Dios, todo lo que Él dice, todo lo que promete, todo se cumple, porque Él no miente. Él no cambia, como miramos en la semana pasada con lo que predicó el hermano. Dios nos prometió la vida eterna y no necesitamos, añadir algo más a lo que Él hizo, a lo que Él nos ha prometido. Juan continúa advirtiendo sobre los falsos maestros. Vamos al versículo 26. Volvamos donde estábamos. Versículo 26. Y os he escrito esto sobre los que os engañan. Es decir, los que enseñan el mal camino, o sea, los que no enseñan la verdad como está escrita en la Biblia. En los días del apóstol de Juan había judíos que enseñaron que la salvación por la gracia era buena, pero también la gente tenía que observar la ley de Moisés. Es decir, que estas personas estaban mezclando la ley con la gracia de Dios. Y sabemos de antemano que la salvación que nos ha regalado Dios no es las obras, no son por las obras de la ley. Vemos un versículo, vamos para allá, Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. No es por nuestros méritos, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Vemos más adelante que en aquel entonces, hermanos, había un grupo que le llamaban los gnósticos, que estaban negando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como Dios. Ellos dijeron que Cristo no es Dios. Se creían muy superinteligentes en las cosas espirituales, cuando en realidad no supieron mucho. Es lo mismo que estamos viviendo hoy en nuestro tiempo. Estamos viviendo. El tiempo del apóstol de Juan es lo mismo que estamos pasando hoy en día. Hay muchas personas que están engañando a otras personas. La gente hoy en día piensa que son súper inteligentes en las cosas espirituales, y estas personas son las que están enseñando malas doctrinas y están engañando a muchas personas. Y es lo mismo que se vivió en el tiempo del apóstol de Juan.
El tiempo no ha cambiado, es el mismo. Cuando cualquier persona, aun cuando tiene la buena doctrina, llega al punto de pensar que es súper inteligente, uno debe de ver en la posición que se encuentra. Cuando un creyente que conoce bien la palabra de Dios y que se cree muy súper inteligente en ella, debe tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? Porque puede llegar a puede estar en un peligro. Mejor es pensar como lo que dijo el profeta Juan el Bautista en Juan 3:30. Vemos esa cita bíblica. Juan 3:30. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aquí Juan el Bautista, hermanos, vemos que Él se presenta bajo una humildad ante nuestro Señor Jesucristo. Él dice, para mí, dice Juan el Bautista, para mí es necesario que Cristo sea glorificado y que yo me esté sujetando a su voluntad. Vemos aquí, hermanos, la humildad acerca de Juan el Bautista. Con cuánta humildad se presentó ante el Señor Jesucristo, en vez de pensar de que yo soy muy súper inteligente en la palabra de Dios. Un verdadero cristiano siempre va a sujetarse a la voluntad de Dios y dejar que el Señor Jesucristo sea exaltado, sea glorificado, como lo hizo aquí Juan el Bautista. La Biblia para el creyente es de fe y práctica. En ella encontramos mucho material sin límite. Cada cristiano debe poner en serio el estudio de la Biblia y debemos dar el primer lugar a ella. Como hijos de Dios tenemos que poner adelante primeramente la palabra de Dios. Juan dice que al creyente, si usted conoce a Cristo como su Salvador, bien, dice, abrace este conocimiento de Cristo. Vamos a ver el versículo 27, donde tenemos la lectura. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La palabra, hermanos, unción, viene de la palabra griega que significa carisma. Cuando pensamos en una persona que tiene carisma, es decir, que él tiene, dice, la habilidad de mover a sus oyentes, o sea, puede cambiar sus sentimientos con el poder de sus palabras. En pocas palabras, esta persona tiene habilidad y sencillez de hablar para convencer a alguien. Esta es lo que significa la palabra carisma. Pero vemos la definición de la palabra carisma. En el diccionario clásico, que es como untar algo. Eso es lo que significa, untar algo, como
Uno que está poniendo un ungüento, dice, o como una pomada o como aceite para suavizar. Esto era lo que hacían, si vemos en el Antiguo Testamento, era lo que se usaba el aceite en el Antiguo Testamento con los sacerdotes en el tabernáculo de reunión. Era algo muy importante el aceite. Servía para varios servicios en el tabernáculo de reunión. Y esto es lo mismo, la unción, el Espíritu Santo para el creyente es algo para que nosotros podamos compartir y conocer más la palabra de Dios. Tener ese compañerismo que tenemos los unos con los otros por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Y en especialmente la comunión que tenemos con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Para el creyente, dice, la unción del Espíritu Santo nos ayuda a que podamos entender la divina verdad que no podíamos entender antes. Es por medio del Espíritu Santo que podemos entender la voluntad de Dios. Volvamos a leer este mismo versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Vamos a enfocarnos en esta frase que dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Cuando Juan está escribiendo, diciendo esto, él no está diciendo que no necesitamos maestros, porque sí necesitamos más maestros. Hoy en día hay muchos, en estos tiempos que estamos viviendo, hay muchas iglesias que hacen falta maestros para que enseñen la palabra de Dios. Necesitamos predicadores, pastores que enseñen la palabra de Dios. Y Juan, cuando dice aquí, él no está descartando que no necesitamos eso. Ni Pedro Pablo no está contradiciendo lo que dice en Efesios 4, 11 al 12. En esos versículos vamos a ver qué es lo que menciona. El apóstol de Pablo, Efesios 4, once y 12, dice: y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vemos aquí, hermanos, que el apóstol de Pablo está diciendo que el mismo Dios levantó hombres, a ciertos hombres, dándoles dones especiales para edificar el cuerpo de Cristo. Y aquí Juan no está recibiendo que no tenéis necesidad de que nadie nos engañe, no está hablando esta contradicción, sino que Juan dice, Juan no está diciendo que los maestros no son esenciales. Él está diciendo que hay algo importante para los hijos de Dios, que es la unción del Espíritu Santo, que vosotros, dice, recibisteis. Y vemos más adelante este mismo versículo 27, volvamos donde estábamos.
Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, es lo mismo que Él está diciendo Juan en el versículo 20 atrás. Aquí mismo, 2.20, 1 Juan 2.20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo, la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Esta porción que dice aquí es lo mismo del versículo 20. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es enseñarnos y guiarnos a toda la verdad. Como Cristo lo mencionó en Juan 14:26. Vamos a ver otro versículo en Juan. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es por el Espíritu Santo de Dios que podemos entender su palabra. Así como dice, así como la unción misma enseña todas las cosas, Dios dio, dice, al creyente el Espíritu Santo para poder entender toda la verdad, entender lo que es la palabra de Dios. Porque vemos en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque se disciernen espiritualmente. Es decir, que el hombre por sí mismo no puede entender la palabra de Dios. Usted ha escuchado personas que tratan de leer la Biblia y que están estudiando y dice, y no le entiendo, y no le entiendo. La razón es porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, que les puede enseñar la voluntad de Dios. Esta es la razón por la cual estamos tratando de animar a los creyentes a leer y estudiar la palabra de Dios, para que entiendan y conozcan la palabra de Dios y sepan la verdad y puedan enseñar la verdad. Te podemos poner un ejemplo. Cuando usted toma, dice, un pasaje de la Biblia y lo lee una y otra vez para entenderlo, y después de verlo y entiende la verdad de lo que significa ese versículo, esta es la unción del Espíritu Santo que le está revelando a usted cómo entender la palabra de Dios. Esto es como cristianos, es lo que nosotros entendemos, este tipo de unción, que es el Espíritu Santo que nos enseña. Pero nosotros en realidad, hermanos, no vamos a creer con aquellas personas que piensan que estar gritando y haciendo gloria a Dios, aleluya, y corriendo por un lado, para allá o para acá, vamos a entender la palabra de Dios. No lo vamos a hacer. No vamos a entender eso. Esto no es predicar la palabra de Dios. Una vez me invitaron a mí a asistir a una iglesia. No recuerdo si era pentecostés o apostólica, no sé. Y tanto que me insistió que vamos y ahí voy a acompañar a un hermano que me dijo, vamos.
Y cuando me senté, me gusta siempre sentarme así enfrente, así de las bancas. Y cuando estuve ahí, pues ellos estaban con una batería, una alabanza y un ruido muy grande y suena y aleluya y grite y estaba haciendo todo eso ahí. Cuando de repente salió el que es el pastor y él empezó a moverse y aleluya y aplaudir y todo. Y empieza y toma a mi compañero que me invitó a mí. Y los dos se agarraron del codo enganchándose y caminando y corriendo y aleluya y aleluya. Y yo dije, yo dije, hasta me decía él, me dijo, ven. Y no, yo no, eso no entiendo. Entonces, cuando ya salimos, me dijo, miras qué a gusto me sentí, dijo. Yo me sentí tan contento, dice, de glorificar al nombre de nuestro Dios, de glorificar el Espíritu Santo, se siente aquí en este lugar. Y yo dije, no, pues la verdad, yo no le entendí eso no es palabra de Dios. Eso, ¿sabe qué es, hermano? Es puro emocionalismo. Eso no es enseñar la palabra de Dios. Eso no es enseñar la verdad. Estar corriendo de aquí para allá, eso no vale nada. Ellos dicen que tienen, dice, la unción del Espíritu Santo, pero en realidad no lo tienen. Y así hay muchos grupos o iglesias falsas que están enseñando pura falsedad, pura mentira. La unción del Espíritu Santo es cuando uno dice, entiende lo que dice la Biblia. O sea, lo que el Espíritu Santo te está enseñando es lo que uno entiende. Y esto es lo que permite a uno acercarse más y más al Señor en comunión y en amor para Él. Los brincos, los gritos y todo lo que hacen, dice, no añade, dice, nada a la palabra de Dios, porque no tiene valor. El único valor es el entendimiento de la palabra de Dios, y esta es la unción del Espíritu Santo que cada cristiano necesita hoy. Esta es la razón por la cual nos reunimos a la iglesia, para estar preparados y contestar, dice, las preguntas correctas. Para los que no conocen la verdad, vemos un versículo en Primera de Pedro, aquí atrásito, 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar preparados, hermanos, para poder contestar, dice, a aquellas personas que no saben enseñar la palabra de Dios. Cada creyente necesita que hacer esto. Esa es la tarea de cada hijo de Dios. En otras palabras, en nuestros estudios privados de la Biblia, debemos dejar que el Espíritu de Dios sea nuestro maestro, que Él nos enseñe la verdad de la palabra de Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios, viene una pregunta y dice, ¿está pidiendo que el Espíritu Santo de Dios sea su guía antes de empezar a leer la Biblia? Eso es muy importante. Cuando usted estudia la palabra de Dios, está pidiéndole a Dios antes que Dios le enseñe a entender lo que usted va a estudiar de ella.
Si no entiende algo de lo que lea, dice, debe doblar, dice, sus rodillas en oración y pidiéndole que el Espíritu Santo le enseña acerca de lo que usted no entiende del texto que quiere, que está leyendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Podemos hacer una oración diciéndole, Señor, no entiendo lo que está diciendo aquí en este versículo, en este texto. Por favor, muéstrame la verdad que contiene este versículo para poder entenderlo. Es lo que tenemos que hacer. Y por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, Él nos va a ayudar. Esta es la unción del Espíritu Santo, que dice que no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, sino que el Espíritu Santo nos va a ir revelando su palabra. Estas son las verdades que el Espíritu Santo revela al creyente cuando viene a Él. Continuamos aquí mismo en el versículo 27, donde tenemos la lectura, dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Hermanos, en esta frase dice, y no es mentira, es lo que nos vamos a enfocar en lo que está diciendo el apóstol de Juan. Vamos a ver un versículo que Cristo dijo en Mateo 24, vayamos allá. Dice el Señor Jesucristo, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este versículo, hermanos, muchas de las veces cuando no estudiamos la palabra de Dios, en realidad hace mucha controversia. Dice aquí Cristo, dice que van a venir muchos falsos maestros engañando y que van a engañar aún, si fuere posible, a los escogidos. Y uno a veces, pues interpretando mal la Biblia, dice uno, pues la Biblia dice que algunos de los que están en la congregación, los escogidos, en realidad, hermanos, cuando este versículo se refiere, no va a ser posible que los anticristos o los falsos maestros engañen a los escogidos, o sean los verdaderos cristianos. No va a ser posible. Pero sí, fíjense, los que sí pueden engañar, sí van a engañar a los que se dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son. No puede engañar, a los verdaderos cristianos, porque son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay hermanos en todas las congregaciones, hay varios hermanos que pretenden ser cristianos, que se dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son. Porque Cristo menciona un versículo muy clave en Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Los que están en la verdad van a seguir a Cristo, y los que no, esos van a ser engañados. Usted sin duda ha visto en las iglesias así,
Hay hermanos que se dicen ser cristianos y están en la iglesia durante 3, 4 años, hasta 20, 10, 15 años pueden durar aquí. Pero de repente cualquier cosa pasa y se van. ¿Y por qué se van? Porque no son hijos de Dios, porque no entienden la verdad. Porque son estas personas que se dicen ser cristianos y no lo son. Como vemos aquí en Juan, atrásito dice, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Cuando una persona verdaderamente es hijo de Dios y entiende la palabra de Dios, entiende la salvación, esta persona regresa a la verdad. Regresa a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando no va a regresar. Va a seguir en la falsedad. Para concluir, hermanos, este mensaje, tengo 2 preguntas que hacer. Olviden que esta carta del apóstol de Juan está dirigida exclusivamente a la familia de Dios, a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo. Y esta pregunta ¿es usted un verdadero hijo de Dios? Pregúntese. ¿En realidad usted es un verdadero hijo de Dios? Segunda pregunta. ¿En realidad usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios? Vamos a orar. Padre Santo, en este día te damos las muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque un día tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Para regalarnos, Padre Celestial, la unción de tu Espíritu Santo y poder ser sellados y ser escogidos para la gloria de tu nombre. Te damos las muchas gracias por ello. Ahora te pidemos, Padre Celestial, que nos ayudes a permanecer en la verdad, a seguir confiando, seguir creyendo en ti, Padre mío. Te pidemos, por favor, que si no estamos haciendo lo que como el deber que tenemos delante de ti, de estudiar y conocer tu palabra, ayúdanos, por favor, para que así, Padre mío, podamos tener esta convicción que necesitamos completa cada día en nuestras vidas. Sabemos que van a surgir muchos falsos maestros, pero te pidemos, por favor, que nos ayudes a seguir estudiando tu palabra y conocer cada día más la verdad, para seguir escuchando tu voz y seguir aprendiendo más de ti. Te pido, por favor, que nos ayudes a entender acerca de la salvación de nuestra alma. En el nombre de su Hijo Jesucristo, le damos las muchas gracias por su palabra y por esta comunión que nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo. Todo esto se lo pido y le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.